vamos a ver qué aspectos psicológicos nos llevan a ciertas actitudes hacia o en contra de la libertad de expresión. Vamos a hablar de la teoría de la reactancia psicológica, de las motivaciones para la autocensura y de la teoría de la escasez. Todo bien hilado, como nos gusta hacer en Sai Academy. Lanzo una pregunta. ¿Cómo de dispuesto estás a respaldar la libertad de expresión en su totalidad, tanto para ti mismo como para los demás? ¿Y de qué factores psicológicos depende que lo hagas o no? Habitualmente las justificaciones para prohibir el discurso se centran en el daño asociado, por ejemplo, con el discurso de odio, algo que ya vimos en el vídeo sobre los haters y cómo era el funcionamiento psicológico de determinados perfiles que vemos en Internet. O también se suele justificar con aquello de tu libertad de expresión acaba donde empieza la mía. Pero claro, ¿dónde está la línea entre proteger todas las opiniones expresadas libremente y evitar algún tipo de daño? ¿Tiene que venir alguien a prohibirnos algo? En la Declaración Universal de Derechos Humanos hay varios artículos al respecto, pero nos vamos a centrar en el 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, por lo que no se le debe molestar por sus opiniones, por investigar o recibir información o distintas opiniones, por difundirlas a través de diferentes medios de comunicación y hacerlo además sin limitación de fronteras. A partir de aquí vamos a hacer un ejercicio metacognitivo con la idea básica de vamos a cambiar el concepto derecho, que es algo que te otorga a alguien de manera externa, por la palabra necesidad. Necesidad humana, que implica algo psicológico. Muy recientemente, en el Parlamento inglés, aunque esto en realidad se está implementando en otros países también, elaboraron un proyecto de ley para la seguridad online, donde se regularían ciertos servicios de Internet para combatir la desinformación. Aquí cabe preguntarse qué es desinformación y quién lo determina. También para prevenir delitos dentro de lo que llaman seguridad nacional, pero estamos un poco en lo mismo. ¿La seguridad nacional qué es? Porque tenemos casos como los de Julian Assange o los de Edward Snowden que nos hacen tener ciertas dudas. Y también para mantener la cohesión y la estabilidad social, tratando al mismo tiempo de preservar la libertad de expresión. El problema es que aquí aparecen las políticas de moderación de contenido, la supresión de determinados puntos de vista, eso lo tenemos que ver los famosos papeles de Twitter, ¿no? Ahora X, lo que estaba sucediendo con la censura, o las llamadas agencias de verificación de noticias, que habría que ver como mínimo cómo se financian. En nuestro caso nos vamos a centrar en la comprensión psicológica de las actitudes hacia la libertad de expresión, para lo cual necesitamos entender qué motivos psicológicos son los que llevan a un comportamiento determinado en relación con dicha libertad. Si nos vamos a literatura científica, encontramos, por ejemplo, un modelo de 4 factores interrelacionados propuesto por Sakharin y Bates, que son los siguientes: tolerancia hacia discursos ofensivos, tolerancia hacia el desacuerdo, tolerancia hacia discursos heterodoxos y tolerancia hacia discursos socialmente divisivos. Y vamos a poner ejemplos, pero pensad en una cosa: el fondo de la cuestión, en lo que realmente tenemos que poner el enfoque, es en la libertad de pensamiento. Porque si esta no existe, no hay libertad de expresión y no hay libertad de prensa. Y alguien podrá decir, hombre, tú siempre eres libre a la hora de pensar. Ya, pero ¿qué pasa cuando determinados mensajes se repiten una y otra vez y se difunden de manera masiva en los distintos medios de comunicación tradicionales, que son a los que accede la mayoría, aunque cada vez menos, y no se accede a otro tipo de mensajes? En ciencias sociales hay un concepto que es la construcción social de la realidad, que se refiere a que la realidad no es objetiva ni inamovible, sino que se construye socialmente por las interacciones y por las percepciones de los individuos y de los grupos sociales. Es decir, que lo que cada uno de nosotros tomamos como nuestra realidad está influenciada por las creencias, valores, normas y percepciones compartidas por los miembros de una sociedad. ¿Qué sucede entonces si la mayoría de la población
solo puede acceder a un único mensaje, o si por determinados mensajes cambian los valores, cambian las normas e incluso la cultura compartida por una misma sociedad. Por eso os pregunto, ¿seguro que tu pensamiento es libre? ¿Lo que consideras como tu realidad, que al final se traduce en lo que piensas que es la verdad, hasta qué punto está influenciado por todo lo que te rodea? ¿Cuántas cosas que suceden hoy día en distintos ámbitos hubiesen sido casi impensables hace 20 años? ¿Cuántas de las cosas que aceptamos hoy día en nuestra sociedad las hubiéramos aceptado hace 20 años? Por tanto, la tolerancia a la crítica, a la protesta, a pensar independientemente y a sostener creencias que son impopulares, tiene detrás distintos motivos psicológicos que vamos a desentrañar. Pensemos en el primer factor, la tolerancia hacia discursos ofensivos, y céntrate en algún tipo de discurso que encuentres ofensivo y que si tuvieras que graduar en una escala de 0 a 10, le pondrías un 9 o un 10. ¿Hasta qué punto ese sentimiento de ofensa es lo que te motivaría a querer suprimir ese discurso? ¿Te ofende de tal manera que apoyarías su supresión y prohibición? En caso que la respuesta fuese sí, ¿qué pasaría si mañana es tu discurso, el que consideras moralmente más adecuado, el que se ajusta a tus valores o el que es más representativo de tu identidad personal, el que se quiere prohibir por parte de otros a los que les resulta ofensivo? El poder criticar libremente, aunque a ti te ofenda y a otro le ofenda lo tuyo, protege a los individuos de la opresión, de la censura, del control excesivo por parte de gobiernos, de instituciones, de grupos de poder, etc. Permite además que se les pueda pedir rendir cuentas, promueve la transparencia, permite que se puedan debatir ideas y que puedan ser mejoradas para que haya un avance. Y además evita que haya represalias cuando se desafían creencias que están muy arraigadas o cuando se hace, por ejemplo, una sátira o una parodia de ciertos temas o incluso de funcionarios gubernamentales. Por otra parte, tenemos el segundo factor, que era la tolerancia hacia el desacuerdo. ¿Cuántos personajes históricos reconocidos hoy día por lo que hicieron o descubrieron, en su momento fueron quemados en la hoguera social e incluso condenados de una u otra manera porque sus ideas desafiaban las creencias establecidas en ese momento? Piensa en una creencia que tengas y que vaya en contra de lo que un grupo determinado o incluso la mayoría de la sociedad considera como válido. ¿Te has encontrado con una resistencia o con una oposición a tu creencia? ¿Qué sucede cuando te sientes atacado, desafiado o incluso invalidado por tus creencias? Si para ti eso es una afrenta personal, eso desencadena una respuesta emocional, probablemente ira, y más profunda será cuanto más arraigada sea tu creencia o si lo consideras muy importante para tu identidad personal. Es una actitud que adoptamos cuando nos sentimos contradichos en nuestras convicciones. Por eso, el derecho a sostener creencias impopulares garantiza que los individuos tengan la libertad de expresar sus puntos de vista, incluso si difieren de las creencias mayoritarias o de las opiniones de las autoridades establecidas. De nuevo, eso significa que las personas no deben enfrentar represalias, discriminación o persecución por sostener creencias o expresar opiniones que no son compartidas por la mayoría. Eso es la libertad de pensamiento también. Por mucho que a ti te ofenda X o a mí me ofenda Y, y a veces veréis que en redes sociales hay cosas que me ofenden respecto a la psicología, o aunque digas, es que eso que dicen no puede ser, no se puede permitir, ya, pero las personas adultas tienen que ser capaces de pensar por sí mismas y tomar sus propias decisiones. Eso no lo pueden hacer otros por nosotros, excepto, oye, que tengas dificultades cognitivas que te lo impidan. Lo que pasa es que para desarrollar un pensamiento crítico tienes que poder acceder a todo tipo de conocimientos y de discursos. Las personas tenemos que estar informadas, tenemos que aprender cómo buscar, cómo procesar, cómo usar y expresar información. Y seguro que os viene a la cabeza algún ejemplo donde se ha ejercido una coerción social sobre determinados individuos con X creencias. El tercer factor, que es la tolerancia hacia discursos heterodoxos, básicamente es que puedas tener esa independencia de pensamiento. Pensad aquí si queréis una sociedad que reconoce el intercambio abierto de ideas o no.
incluso de aquellas ideas que pueden parecer controvertidas, desafiantes, teorías de la conspiración. Si pretenden cerrarte de alguna manera ese mercado abierto de ideas, lo que te genera psicológicamente es resentimiento por ser bloqueado en el acceso a dichas ideas. Y mucho seguro que estáis pensando, vale, pero ¿y entonces dónde están los límites? De los límites vamos a hablar después. Y el último factor analizado en esta investigación es la tolerancia hacia el discurso socialmente divisivo, que básicamente es que puedas protestar libremente, lo que a su vez permite, por ejemplo, el derecho de reunión. Es como si censuraran este vídeo o el canal por tratar de haceros consciente de algunas cosas pues que quizá hasta ahora no os habíais detenido demasiado a reflexionar o que no habíais tenido en cuenta, y que venga alguien y diga, es que en ese canal se hace daño a otras personas o se está transmitiendo información falsa. Aunque yo pudiese demostrar con datos que nada de lo que sale en este canal es falso, una autoridad homologada, ¿no? Un verificador de información podría decir tal cosa y que su autoridad prevalezca sobre los datos fehacientes que yo pueda demostrar. Imagina que no te permiten expresar tus preocupaciones, tus opiniones o tus demandas sobre cuestiones que son importantes para ti y que crees que pueden ser importantes para otros. ¿Cómo afecta eso psicológicamente? Una protesta o una manifestación, por ejemplo, proporciona una vía para la participación ciudadana y puede generar conciencia pública sobre un tema social determinado o un tema político. Tenéis otro vídeo, por cierto, sobre la persuasión ideológica o la propaganda política, donde se habla precisamente del control social, entre ellos las manifestaciones, y cómo se manejan las masas. Bien, pues si te paras a reflexionar un poco sobre estos 4 factores que hemos dicho, ¿crees que realmente tienes libertad de expresión? Y por otra parte, ¿defiendes de verdad la libertad de expresión o un poquito menos de lo que pensabas? Ahora bien, ¿vale todo? ¿Cuál es el límite? El límite normalmente diríamos que es la ley, ¿no? Tú puedes expresarte libremente, pero no puedes saltarte la ley libremente. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si estás en un país donde la corrupción en las instituciones está a la orden del día, donde no hay separación de poderes, donde el ciudadano realmente no tiene herramientas para hacer que los gobernantes rindan cuentas, por ejemplo, sobre cómo gestionan el dinero, o si, por ejemplo, elaboran una ley y no hacen una consulta pública sobre las personas que potencialmente se van a ver afectadas por esa norma, como se debería hacer en democracia? Las autoridades e instituciones también tienen interés en restringir la información y las opiniones para evitar críticas, para evitar tener que rendir cuentas y sobre todo para poder seguir manteniéndose en el poder. La Convención Europea de Derechos Humanos establece lo siguiente en su artículo 10. El ejercicio de estas libertades, dado que conlleva deberes y responsabilidades, puede estar sujeto a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones determinadas prescritas por ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la integridad territorial o la seguridad pública. También para la prevención del desorden o el crimen, para la protección de la salud o de la moral, para la protección de la reputación o los derechos de otros, para prevenir la divulgación de información recibida en confianza o para mantener la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial. Pero aparte de esto, ¿no? Como hemos dicho, vamos a cambiar un poco la idea de derecho por la idea de necesidad humana. El ciudadano tiene que tener herramientas para poder defenderse cuando quieran limitar o suprimir su libertad de pensamiento. ¿Tenemos esas herramientas, cada uno en el país que estemos? Y en caso que no las tengas, hoy con el mundo tecnológico que tenemos, ¿conoces alguna alternativa descentralizada? ¿Crees que es una necesidad del ser humano conocer toda la verdad, o por lo menos hasta donde podemos llegar a conocer la verdad de algo, para poder tomar una decisión informada? En psicología social y en sociología se habla también de que una sociedad desinformada es fácil que se vuelva indisciplinada y difícil, o por el contrario,
obediente y totalitaria. ¿Estamos en ese punto de extremos? Analicemos ahora las reacciones que solemos ver en distintas personas cuando la censura se abre paso de una manera u otra. Hay algunos que guardan silencio porque no se quieren significar, aunque ya se están significando cuando se quedan callados. Hay otros que rápidamente se rebelan, se agrupan y comienzan las protestas masivas. Y aquí tenemos la teoría de la reactancia psicológica, propuesta por el psicólogo de la Universidad de Duke, Jack Brem, a finales de la década de los 60, y luego su mujer Sharon fue la que continuó con ese trabajo. Según la teoría de Brem, si los individuos sienten que cualquiera de sus comportamientos libres en los que pudieran participar en este momento o bien en el futuro es eliminado o amenazado con ser eliminado, se despertará el estado motivacional de reactancia psicológica. En este estado nos vamos a dirigir a restaurar el comportamiento amenazado o eliminado. Y dado que la reactancia es un estado motivacional, posee propiedades intrínsecas que impulsan a los individuos a participar en comportamientos de restauración de esa libertad. Tienes otro vídeo sobre la motivación por si quieres ver cómo se desencadena y cómo se puede trabajar. Bien, pues este impulso para restaurar la libertad se puede hacer de dos maneras. Por una parte, se puede intentar reafirmar la libertad participando directamente en la opción que ha sido amenazada con la eliminación, aunque en circunstancias normales igual ni siquiera hubieras querido participar. Pero basta que te lo prohíban para que reacciones. Y dos, que esto además es muy interesante, puedes sentir que su libertad ha sido restaurada cuando otros dan el paso y consiguen esa libertad para todos. Si eres de los que callan, puede ser que cuando ves que otro alza la voz, ya te sientas representado y decidas no hacer nada. Además, cuando una libertad no puede ser restaurada directamente, muchas veces sucede que rechazamos la alternativa que nos proponen y veremos aún más atractiva la opción que nos quieren prohibir o eliminar. E incluso puede suceder que los individuos lleguen a despreciar o intenten agredir a la persona que amenaza con esa prohibición si consideran que es una amenaza ilegítima. Este libro de Brem que os he puesto es muy interesante, así que os lo dejaré también en la descripción del vídeo. En cuanto a la autocensura, vamos a ver 5 aspectos psicológicos y motivacionales por los cuales nos autocensuramos. 1. La motivación para proteger al grupo interno. 2. La motivación personal para evitar sanciones negativas externas y obtener recompensas positivas. 3. La motivación para proteger la autoimagen. 4. La motivación para proteger una creencia. Y 5. La motivación para proteger a un tercero, que puede ser un individuo, ¿no? Un amigo, el líder de tu grupo o un pequeño colectivo e incluso toda la sociedad. Y para finalizar el vídeo os voy a hablar de la teoría de la escasez. ¿Qué sucede cuando experimentamos restricción o escasez de algo? Las amenazas a la libertad de expresión percibida por una autoridad dominante, como por ejemplo un gobierno, generan un efecto boomerang. Viene de vuelta y los efectos de ese rebote conducen a un mayor riesgo de polarización de ideas, lo que decíamos antes de estar en los extremos. Cuando hay escasez de canales y de vías de expresión y de acceso a la comunicación, si interpretamos la libertad de expresión realmente como una necesidad humana, eso va a crear lo que se llama un efecto de enfoque estrecho que limitará la capacidad para considerar otras perspectivas. ¿Por qué? Porque en esa situación lo que hacemos es enfocarnos nada más que en las pocas opciones que tenemos disponibles. El resultado, que eso limita tu capacidad para entender diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, porque están restringidos por las limitadas vías de expresión y de comunicación que tienes a tu disposición. Es decir, que la falta de canales de comunicación puede estrechar el campo de visión de las personas y dificultar su capacidad para considerar otros puntos de vista. Esta teoría de Shafir se centra principalmente en cómo la escasez de recursos, de tiempo, de dinero, de vías de comunicación o cualquier otro recurso que se vea limitado puede afectar la toma de decisiones y el comportamiento humano.
Hay dos ideas básicas. Una es que cuando las personas se enfrentan a la escasez de recursos, eso puede consumir una parte significativa de su atención y les deja menos capacidad para abordar otros aspectos de su vida, como por ejemplo la toma de decisiones o la planificación a largo plazo. Fijaos qué importante es esto. Y la segunda idea es que cuando te enfrentas a una escasez extrema de recursos, es posible que no tengas los medios o la capacidad para ejercer plenamente tu derecho a la libertad de expresión. ¿Interesa, por tanto, mantenernos en esa situación de escasez? De tiempo, de dinero, de vías de comunicación, etc. Por ejemplo, uno puede estar tan preocupado en ver cómo puede satisfacer sus necesidades básicas o las de su familia que no tiene tiempo ni energía para participar en actividades de expresión social o política. ¿Cuántas personas conocéis hoy día que te dicen: es que no tengo tiempo para hacer nada más que para ir al trabajo y volver, o bien tengo 2 trabajos porque con todo lo que hay que pagar es que no me alcanza más que para lo básico de una familia de 3 miembros? Estoy yo como para reivindicar nada. La teoría de la escasez de Shafir no aborda directamente la libertad de expresión, pero la escasez de recursos puede tener implicaciones indirectas en la capacidad de las personas para ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos, incluida esa necesidad humana de expresarse libremente. Ahora que hemos hecho este ejercicio metacognitivo, ¿no?, y podemos ir reflexionando sobre distintos aspectos de la libertad de expresión, vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Tenemos libertad de expresión? ¿Y cómo estás dispuesto a respaldar esa libertad de expresión en su totalidad, tanto para ti mismo como para los demás?